Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más importantes y valiosos para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a tener la presencia de dos ponentes que son a su vez escritores y maestros de la escritura. Enseñan a otros escritores a desarrollar sus habilidades para la narración, para escribir narraciones. Y la pregunta que irá como un hilo conductor a lo largo de todo este programa es: ¿se puede enseñar a narrar? La respuesta la tienen Víctor Campos y Fernando Tamariz. Hola Araceli, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo en el programa. Agradezco la invitación, esta es toda una experiencia en tanto que no suelo participar de ejercicios de esta naturaleza. Sin embargo, hoy estamos aquí con mucho gusto y disfrutando de esta nueva normalidad con todas sus implicaciones. Gracias, Sara, por invitarme. Voy a leer un poco de sus trayectorias. Víctor Campos es licenciado en Docencia del Arte y tiene un pie en la maestría en Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es cuentista publicado por el Fondo Editorial de Querétaro con los títulos La Diablera y otros cuentos y Los cuentos del Arcángel. Desde el año 2009 imparte talleres de escritura en el Museo de la Ciudad y es parte del colectivo Punto Ciego. Muy bienvenido, Víctor M. Campos. Y también quiero darle la más cordial de las bienvenidas a este genial escritor que se llama Fernando Tamariz, quien nació la última noche del año en el 1961, en un lugar que se llama Ánimas Trujano, en Oaxaca. Él es cuentista y ha publicado los libros Verdades Blancas, Cantos de la Colmena, El fútbol sí es cosa de cuento, Querétaro en su tinta y también Aurora y otros cuentos de Alborada. Fue discípulo del maestro Edmundo Valadez y de la escritora Carmen Simón. Y les quiero hacer a ellos estas preguntas que nos son muy útiles para saber si se puede enseñar a narrar. Porque un escritor puede tener un deseo enorme por escribir. Habrá leído cientos de libros, pero hay técnica. Hay que desarrollar las habilidades como en la danza, como en el canto, como para pintar o para realizar cualquiera otra de las actividades artísticas que convierten a una persona interesada en un artista. La primera pregunta es: ¿se puede enseñar a escribir? Mis queridos Víctor Campos y Fernando Tamariz. Muy buena pregunta. Pues creo que nos la hemos hecho todos los que asistimos a un taller, no como conductores del taller, sino simplemente que asistimos a él porque queremos aprender a escribir. Y lo que a mí me parece es que sin duda se puede enseñar a escribir, ya que detrás de la escritura hay una técnica, y la técnica es perfectamente enseñable y aprendible. Esa es una de las cosas que se están tratando de desarrollar durante un taller, el que no solamente escribas de una manera muy lírica y esperando a que las musas te iluminen, sino que comiences a seguir una serie de lineamientos técnicos que facilitarán el que tu narrativa cumpla con los objetivos que tú te estás trazando y que logres conectar con el otro, con el lector. De tal manera que tengo la impresión de que sí se puede enseñar a escribir. Después vendrán cosas como la sensibilidad, el talento, que esas
son mucho más difíciles de desarrollar, pero aún la sensibilidad la vas aprendiendo y el talento se va formando, porque de tanto escribir, de tanto recibir retroalimentación en los talleres, de tanto leer, analizar textos, evidentemente tienes que ir forzosamente llegando a un punto en el que comienzas a tener un conocimiento mucho mayor de lo que escribir implica, e incluso te vuelves, desde mi punto de vista, digamos que un lector mucho más crítico y mucho más exigente, gracias a lo que estás aprendiendo. Así que estoy completamente de acuerdo en que se puede enseñar en los talleres a que otros escriban cada vez mejor. Ciertamente, el método libreriano, es decir, entendido como una serie de pasos, ¿no? que nos ponen en circunstancia de enseñar y aprender el asunto de la escritura, están pensados de ese modo. Querría yo decir que todo lo que sabemos y lo que hemos aprendido ha sido de alguien más, es decir, no aprendimos solos, siempre nos han acompañado otras y otros en el proceso, y con la escritura no tendría por qué ser diferente. Entonces, la idea del método libreriano precisamente propone estos pasos como para allanar ese camino, para poder transmitir nuestro saber, nuestros saberes, ¿no? Gracias a estos pasos, y de ese modo acompañar a otras y a otros, ¿no? En el proceso de autoconocimiento y cómo no, del desarrollo de habilidades para la escritura. Insisto, aprender a escribir no tiene por qué ser necesariamente distinto de otros aprendizajes, que pues me gustaría hacer énfasis, siempre son de la mano de otra y de otro, ¿no? Que generosamente nos acompañan en la ruta. Muchísimas gracias. Pues sí, estas técnicas que ustedes tienen, además de interés, dominio del idioma, conocimiento de la vida, un mensaje que transmitir, una vivencia que nos zumbe en el inconsciente, en el consciente, en las horas de vigilia y en el sueño, todo eso ayuda para escribir. Voy a hacerles otra pregunta. ¿Cómo se combina la escritura con la enseñanza de la escritura? Porque ambos son a la vez escritores y profesores. Siempre es un cliché esta cuestión de que pararse frente al grupo es una gran oportunidad de aprendizaje. Aún con todo, tratándose de un cliché, me parece que hay una verdad de fondo en todo eso. En calidad de facilitador, de maestro, mi tarea en los talleres, además de la asignación de ejercicios, tiene que ver con la lectura activa de cada uno de los textos que se producen, sesión tras sesión. Por supuesto, de esa escucha surgirá en lo posible un punto de vista fundamentado y que tratará de ser objetivo. Y de este modo es como hilvanaremos la lógica de las clases. La escritura, entendida como una habilidad lingüística más, sin duda alguna se ve beneficiada de la puesta en práctica de esas otras habilidades de la lengua. Hay una relación simbiótica entre ellas. Así que definitivamente sí hay un potencial de aprendizaje que si bien no todos y no todas podemos algunas veces aprovechar o desarrollar al frente de las clases, siempre está allí. Y por supuesto depende de nosotros si somos receptivos, si nos abrimos a la posibilidad de aprender de nuestros estudiantes. Estoy totalmente de acuerdo con Víctor, la lectura activa es fundamental, pero para ella necesitamos tener una serie o fijar una serie de criterios de análisis que hagan avanzar los textos en cuanto a su estructura y calidad literaria. Y tengo la impresión de que para eso lo que uno aprende como escritor funciona mucho para la escritura, para la enseñanza de la escritura, pero también al revés. La enseñanza de la escritura funciona mucho para el escritor porque tiene que hacer o dejar para sí mismo mucho más claros los elementos que componen la narrativa y bueno, pues evidentemente eso se tiene que ver reflejado tanto en la calidad de su enseñanza como también
en la escritura propia, en la de todos los días. Muchas gracias, Víctor Campos, Fernando Tamariz. Voy a hacerles otra pregunta vinculada con este quehacer que ambos tenemos, que los tres tenemos. ¿Cómo hacer para no malograr el estilo del estudiante, para evitar que escriba o conciba la escritura como el maestro y que conserve el estudiante su propio sello estilístico, su propia palabra? Esta es una muy buena pregunta y de lo más difícil para quien está dirigiendo un taller, porque creo yo que es muy fácil ser invasivo dentro de la forma del estilo en que un aprendiz está generando su propio proceso. Yo creo que debemos ser sumamente cuidadosos, muy respetuosos del estilo de los demás. Uno tiene que trabajar en la técnica, tiene que trabajar en las cuestiones que tienen que ver con que si el ritmo no es correcto, con que si el tono no va con el texto, con cómo enriquecer los personajes, pero yo no lo puedo hacer a mi manera, es decir, tengo que hacer que ellos encuentren su manera de hacer eso. Incluso personalmente algo que yo evito a toda costa es leer, por supuesto, un texto mío, ¿no? Yo creo que nunca jamás he leído un texto mío durante mis talleres, precisamente porque me parece que es una forma de que la autoridad que naturalmente te brinda el ser el conductor del taller puede empezar a influir en tus talleristas, y me parece que eso no es correcto. Yo he encontrado a algunos participantes que tienen un estilo que probablemente no me guste o que sea completamente distinto al mío, pero tengo que reconocer que es estilo, que ya tienen estilo, que es distinto simplemente, y el reto mayor está en saber hacer las precisiones para que técnicamente funcione, pero sin malograr lo que ellos han venido consiguiendo por su propia cuenta. Creo que eso es fundamental en los talleres literarios. Más de una y más de uno nos cuentan cómo en otros talleres, en efecto, lo primero que sucede es que el facilitador, el maestro, etcétera, sacan sus respectivos libros y ejemplifican con su propio trabajo literario el uso de tal o cual herramienta. Curiosamente, Carmen nos decía justo eso, ¿no? Si tengan cuidado con influir de más en sus estudiantes. Y de hecho, como bien lo decía Fernando, pues es una cuestión fundamental del quehacer libreriano, en tanto que no nos interesa para nada que tal o cual persona escriban como uno, ¿no? Más bien, la labor del método libreriano tiene que ver con acompañar a aquellos que quieren escribir en el proceso de autodescubrimiento y de emergencia de su propio estilo, de su propia visión, voz y demás atributos de la escritura. Así pues, si lo primero que haces al llegar a un taller de escritura es que el maestro en turno saca su propio libro, yo no recomendaría esa experiencia. 0 estrellas. Muchas gracias, realmente interesante. Estamos hablando de las inquietudes que muchas personas tienen para aprender a escribir, a convertirse en particularmente narradores, es decir, en escribir cuento o novela, con 2 grandes profesores de estos géneros que en Querétaro ya llevan muchos años de coordinar talleres de tipo literario. Quisiera hacerle esta pregunta tanto a Víctor Campos como a Fernando Tamariz. ¿Cómo funciona el método que ustedes usan, el libreriano? Más que describir el método, me gustaría hablar de cómo funciona la clase, ¿no? Que en realidad son unos cuantos pasos muy sencillos y que en parte ya aludía en el bloque anterior. Primero que nada, uno llega a las clases y siempre hay ya un estímulo esperándonos. Un estímulo que puede ser una imagen, que puede ser una frase, un sabor, un sonido, etc. Algunas veces hay un ejercicio un tanto cuanto más dirigido, pero eso generalmente es una excepción.
Lo cierto es que llegamos a la clase y ya están estos estímulos allí listos, y es a partir de ellos que intentamos conectar con nosotros mismos y ponernos a escribir. Tenemos entre 45 minutos y una hora para producir un texto que, sumado a los demás, compondrán la siguiente ronda, cómo funciona la clase, que es que cada uno de nosotros y nosotras leerá esos textos que acabamos de producir. No hay oportunidad de corregir, no hay mucho tiempo para nada, solo hay que escribir y luego leemos y luego escuchamos lo que nuestros compañeros y compañeras y por supuesto la maestra o el maestro puedan decir sobre estos textos. La etapa de corrección, etcétera, vendrá entre clases, vendrá en otro momento, pero en la sesión uno llega fundamentalmente a escribir y a tomar café, a comer galletas en algunos casos. La descripción que hace Víctor del método lebreriano a mí me parece muy buena y quizá lo único que tendría que agregar es que en esta secuencia que es estimulación, escritura, lectura, retroalimentación y corrección, en la que los dos elementos finales son muy importantes, hay como dos fases críticas, precisamente la escritura a partir de la estimulación y que produce una escritura de bote pronto, espontánea, que es muy muy rica. Y después un paso que es del análisis, la retroalimentación y la corrección en conciencia, con base en lo que ya decíamos, que tiene que ver con la técnica y con el desarrollo incluso de la sensibilidad del propio escritor. Muchas gracias. ¿Cuál es el elemento más importante del proceso lebreriano? Bueno, yo pienso que en el caso del método lebreriano, y yo creo que en muchos métodos, pero en el método lebreriano particularmente, quizá el elemento más importante del proceso radica en la retroalimentación. La retroalimentación que puede obtener la persona, no solo del conductor del taller, sino del resto de los talleristas con reglas muy acotadas. Esto es muy importante para mi gusto, porque hay algunos talleres que son unas carnicerías y eso no le sirve a nadie. O se convierten en debates acalorados en los que pues a lo mejor se divierten mucho los dos o tres que están ahí intercambiando ideas y los otros acaban generalmente odiándolo un poco. Entonces, en este caso, o la forma en que al menos yo lo hago, la parte fundamental está en la retroalimentación con reglas muy claras de respeto y de tomar en cuenta aquello que te parezca bien y lo que no te parezca bien de lo que te dijeron, pues deséchalo, pero en silencio. Tú no estás para defender tu texto, estás frente a lectores que te están dando su opinión. Y yo creo que no muchas veces tenemos esa oportunidad de que los lectores te digan, oye, bueno, pues yo sin que el autor esté aquí, pienso esto y esto de lo que acabo de leer. Entonces me parece muy importante eso, el hecho de ser muy, muy cuidadoso en la forma de dar la retroalimentación y de que sirva para la corrección. Si la retroalimentación no sirve para la corrección, entonces la podemos tirar a la basura. Y por eso es necesario que conserve reglas muy, muy claras y muy concretas. Eso me parece a mí fundamental. Y que la persona esté dispuesta a escuchar. Si no hay apertura, si la otra persona cree que es producto terminado, que es muy buen escritor y que simplemente viene a que lo aplaudan, pues sencillamente no va a aprender y no tiene que ir al taller. Totalmente cierto. Un martillo sirve para clavar un clavo o para tirar una pared. El método, de algún modo, también es así de versátil, ¿no? Si además tomamos en consideración que las primeras cosas que nos pasan en términos de la experiencia tiene que ver con las historias. Muy pronto empezamos a escuchar historias y muy pronto también queremos empezar a contar las nuestras. Tenemos allí que justo esta cuestión lingüístico-narrativa tiene una gran importancia en cuanto a la configuración de seres que somos, en eso que hemos llamado dar el ser humano. Así pues, si es una, digamos, de nuestras matrices de aprendizaje, el asunto de las historias, por supuesto que, como el ejemplo del martillo, bien puede servir a cualquier causa.
Por supuesto, no cualquiera puede ponerlo en práctica. Sin embargo, una vez más, el potencial está allí. Gracias de verdad a ambos. La enseñanza de la escritura implica la deconstrucción de modelos mentales, porque es posible que muchas personas se acerquen a la escritura ya con un esquema determinado. Sobre los procesos de deconstrucción diría que entiendo esta idea, este concepto particularmente como la posibilidad de que existan lecturas, que exista más de una lectura, que no haya una lectura fija o privilegiada a propósito de los textos que producimos. El método leberiano, precisamente, en tanto que sienta a la mesa a un montón de personas, incluidos a los facilitadores, produce justamente esta posibilidad. Usted escribe y lee su texto y va a recibir un montón de lecturas sobre lo que acaba de escribir. Si bien por lo general privilegiamos los comentarios que pueda hacernos nuestro maestro o maestra, no solo tenemos esa lectura, tenemos la lectura de otros, de otras, que amablemente nos dan su retroalimentación, y será más tarde precisamente que uno intentará generar una nueva versión con todo eso que se dijo sobre nuestro texto durante la clase. Así entonces me parece que deconstrucción desaprendizaje justamente tiene un punto de partida o un nodo de importancia a partir de esta idea. No hay una lectura privilegiada, hay lecturas y nosotros nos guiaremos por esas lecturas para afinar una versión de cada uno de los textos que producimos en la mesa del taller. Bueno, yo creo que un taller es siempre un proceso de deconstrucción y de reaprendizaje, en el que solamente las mentes que están abiertas son capaces de aprovecharlos al máximo. De tal manera que se trata precisamente de romper en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, con nuestros propios modelos mentales, con los modelos de lectura y de escritura que hemos tenido anteriormente, y que nos permitan simplemente ver el mundo de la literatura de una manera distinta. No se trata de encontrar lo correcto y lo incorrecto, sino simplemente de poder reestructurar mi pensamiento para tener distintas lecturas de un texto que hemos hecho en común dentro del grupo. Así que siempre encontraremos la riqueza de la diversidad, pero una diversidad, insisto mucho en esto, muy, digamos que consciente y estructurada. Muy interesante todo esto que ustedes nos dicen. El aprender a narrar aplica también a otras disciplinas o a otros géneros. Bueno, sí, yo pienso que la narrativa, uno pensaría, bueno, pues es un taller literario, sirve para escritores, y eso es obviamente cierto. Pero en mi caso he estado comenzando a experimentar con mi taller aplicado a otras disciplinas y ha resultado muy interesante. Un ejemplo es justamente el que en este momento estoy manejando con un grupo de abogados. Al final de cuentas, los abogados necesitan narrar historias. Eso es interesantísimo, pero necesitan, cuando están frente a un juez y tienen que convencer, fíjate, que tienen que convencer a alguien de que esta historia es la buena, es la correcta, es la verídica, pues necesitan elementos para poderlo hacer, y la cuestión es que no los tienen la mayor parte de las veces, que no saben construir una historia, que no saben construir a sus personajes, y aplica con mucha similitud con el proceso de narrar un cuento o una novela en cierto sentido, y han encontrado una enorme riqueza en ese sentido. Creo que también puede servir, por ejemplo, para vendedores, por poner otro ejemplo, en el que ellos también tienen que crear una historia verídica, de tal manera que los talleres han sido muy útiles. En ese sentido, los abogados me cuentan que han sido capaces, sobre todo ahora, inclusive que muchos de los juicios se vuelven orales y este tipo de cosas, pero también por escrito, pues necesitan saber qué elementos pueden contribuir a la verosimilitud de sus historias. Y eso solamente se consigue
teniendo una narrativa poderosa. Y para eso ha estado sirviendo también el método, curiosamente. Sí, sin duda alguna la retroalimentación es un momento clave. Por supuesto, también habría que recordar que no por obvio es menos importante la idea de sentarnos a escribir. Ese destinar recursos como tiempo, dinero y demás recursos para ponernos en la mesa y desconectarnos de todo lo demás para poder conectarnos con nosotros mismos y con los objetivos de la clase, etcétera, es por supuesto también un momento clave. Sobre todo como cuando ya se decía por ahí, ¿no? Cuando estamos receptivos, cuando el afán de aprendizaje, de comunicación son fidedignos, cuando vibra en nosotros esa necesidad. Así pues, si nosotros logramos completar esa primera etapa o fase del taller, después vendrá, como bien decía Fer, esta otra parte de la retroalimentación, que será el umbral hacia otras partes que ya mencionábamos, como la corrección, el volver a presentar los textos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, como señalaba Mario, a escribir se aprende escribiendo. Pero para escribir, bueno, pues hay que sentarnos a la mesa, hay que dejar de negociar eso con nosotros mismos y simplemente poner manos a la obra. Muchas gracias a nuestros dos ponentes por su importante aportación a este programa. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Ara. Seguro nos veremos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Araceli. Y ojalá y podamos estar juntos en otra plática como estas. Y gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima.